Revistas depredadoras y otras amenazas en la publicación. Mi nombre es Carlos Esteves y trabajo como consultor para temas de gestión de la investigación en el norte de Latinoamérica. Algunos acuerdos del día de hoy. Esta sesión se va a grabar. Todos los participantes van a recibir un enlace a una grabación. Eso, o si no, quedará en nuestra página web. Esta no es la página. Nos quedará en la página web de YouTube, en nuestro canal de YouTube. Por favor, utilicen la sección de preguntas y respuestas, QIA, y trataremos de responder las preguntas en el transcurso de la presentación, pero si no, pues se acumularán para el final. Aprovechen, por favor, la sección de preguntas y respuestas y el chat se mueve usualmente muy rápido y se me pierden las preguntas, entonces, por favor, utilícenlo. ¿Qué tenemos para hoy? ¿Qué es Scopus? ¿Qué, qué es Scopus? ¿Qué son las revistas llamadas predadoras? ¿Cómo ingresa una revista a Scopus? Ya veremos qué tiene que ver una cosa con la otra. ¿Cómo se descontinúa una revista de Scopus? Y cómo utilizar esto para encontrar revistas relevantes. Entonces, miremos un poquito de algunas cifras y algunos datos que son interesantes para caer en lo que son las revistas predadoras. Entonces, lo primero que tengo que decirles es que una revista, para entrar a Scopus, necesita pasar por un proceso que se llama proceso de indexación. Ese proceso de indexación eh, tiene al final un comité, que es este comité, el Consejo Asesor y de Selección de Contenidos, para los amigos el CSAB, que son estos señores de acá, señores y señoras de acá, como ustedes pueden ver ahí, tienen diferentes edades, diferentes nacionalidades, etnias por lo menos, eh, pues hay diversidad de género, y no tienen nada que ver con el Sevier. El Sevier ustedes saben que tiene una parte editorial. El CSAB no tiene nada que ver con la parte editorial. Esto porque en algunas conferencias que he escuchado se menciona que, se insinúa que al tener el Sevier una sección, una rama editorial, las revistas del Sevier podrían ser inmediatamente indexadas sin pasar por el mismo y riguroso proceso. Este comité es independiente del Sevier y se garantiza la neutralidad de estas personas en la escogencia de revistas. Ese proceso se llama un proceso de curación. Si nosotros pudiéramos tener una base de datos con todas las revistas académicas que existen en el mundo hoy día publicadas, que es casualmente esta dirección de acá, podríamos pensar que cerca de 189.000 revistas son títulos académicos activos, es decir, son revistas que hoy día están publicando. De esos, 96.000 más o menos son revisados por pares. No todas las revistas académicas son revistas revisadas por pares. Las revistas revisadas por pares son revistas que están más en el orden de la investigación que en el de la divulgación, pero puede haber de ambos tipos. Pero las revisadas por pares es donde se consignan los resultados de investigación y por eso hago énfasis en estas 96.000. Scopus de esas 96.000 indexa cerca de 27.300 revistas. Entonces es más o menos el 28 o 30% de la literatura científica revisada por pares está en Scopus. El 30% no es poco, es un número significativo si pensamos que estamos hablando de todas las publicaciones científicas del mundo, y esto nos permite tener un corpus de información de contenido curado, indexado
que nos puede dar datos para tomar decisiones con respecto a temas relacionados con la investigación. Bien, dicho lo anterior, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que es Scopus. Bueno, Scopus en este momento tiene 92 millones y algo de documentos indexados, una cifra bien importante de documentos indexados. Cerca del 25%, una cuarta parte de todos esos documentos se han generado en los últimos 5 años, lo cual es brutal. La cantidad de información que se produce cada año se produce más información por muchísimas razones, pero bueno, esas no son motivo de discusión del día de hoy. De esas 92 millones de documentos provienen de 7.000 o cerca de 7.000 editores. Esto es muy importante porque no son, a veces se piensa que lo que está en Scopus es solamente lo que genera el Elsevier, ¿no? Solamente una editorial de las 7.000 que hay allí. Y activas hay cerca de 27.950 revistas. Scopus contempla varios tipos de contenidos, no solamente artículos científicos, también libros, capítulos de libro y otra serie de documentos, por ejemplo, conferencias. Tiene una cobertura global, es decir, la base de datos de Scopus no está partida en colecciones como colecciones de países emergentes o europeos o latinoamericanos, no. En Scopus está toda la literatura que se colecta, es de todo el mundo y está en una sola colección. Y manejamos todos tipos de áreas del conocimiento. He escuchado o se confunde a veces porque hay otros sistemas de información que sí están fraccionados por colecciones, entonces hay una colección de ciencias sociales, otra colección de ciencias, lo que sea. En Scopus todo tipo de contenido, todas las áreas del conocimiento están contempladas en un solo sistema de información. ¿Quién produce esos documentos? Los producen autores. Esos autores que producen esos 92 millones de documentos, tenemos 17 millones de perfiles de autores en Scopus. Y de esos 17 millones trabajan, están vinculados, pertenecen a cerca de 94.000 perfiles de instituciones distintas, universidades, laboratorios, empresas, hospitales. Esos son el tipo de instituciones que están allí y se las van a encontrar ustedes en Scopus. Y a partir de esos documentos, ¿qué ocurre? Se genera otro tipo de información, otro tipo de datos. Por ejemplo, se construyen métricas para las revistas. Y entonces aquí ya vamos aterrizando el tema de revistas. Entonces se construyen métricas para las revistas. Por ejemplo, SiteScore es una métrica para revistas que genera Scopus, que genera Elsevier. SNP es una métrica para revistas que no genera Elsevier, que lo genera el Instituto de Bibliometría de la Universidad de Leiden. Y el Chimago Journal Rank, que tampoco lo genera Elsevier, que lo genera el Instituto Chimago, pero en Scopus ustedes van a encontrar los valores calculados para el año específico de esas calificaciones, digamos, para las revistas en estos rankings. Um, esas métricas son interesantes, pero son a nivel de revista. A nivel de artículo, de documento, tenemos métricas alternativas y de citación como PlumX, las que ofrece PlumX, que son de diferentes categorías. Entonces también tenemos métricas alternativas a nivel de documento. Y para los autores tenemos métricas también que son interesantes para que los investigadores puedan ver su desempeño. Y para aquellas personas que están interesadas en poder utilizar esta información de forma más profesional y hacer análisis mucho más profundos, pues tenemos una API, una interfaz máquina a máquina que nos va a poder permitir conectarnos directamente a Scopus. Muchas de estas cosas ya se las dije.
92 millones de registros. Aquí ustedes pueden ver que hay 28.000 publicaciones seriadas, 152.000 conferencias, 314.000 libros. Todas las noches, o sea, mañana usted cuando se despierte va a haber más o menos en promedio 12.500 artículos nuevos en Scopus. O sea, todas las noches se indexan 12.500 artículos en Scopus, para que ustedes vean la magnitud de información y de trabajo que tiene este sistema de información. De esos 22.5, de estos 92 millones, 22,5 millones son de acceso abierto, y tenemos 6.618 revistas indexadas de tipo ruta dorada de acceso, o de acceso abierto ruta dorada. Como les mencionaba, tenemos todas las áreas del conocimiento, las dividimos en 4 grandes: ciencias físicas, ciencias de la salud, ciencias sociales y humanidades y ciencias de la vida. Y lo que ven ustedes es el número de revistas que han sido indexadas en Scopus para cada una de estas áreas. Bueno, Scopus le sirve al mundo de la investigación para tomar decisiones de alto valor y confianza, y ese es el tema que nos trae hoy, ¿no? ¿Cómo hago yo para no caer en una revista depredadora? Entonces, el tema de hoy es sobre toma de decisiones en este caso, de estrategia de investigación, y es dónde voy a publicar, o más bien en este caso, dónde no voy a publicar. Y entonces, encontramos que las definiciones de revistas predadoras son bien complejas, aunque el término, bueno, ahora lo vamos a ver, se acuñó hace mucho rato. Esta definición es del diciembre del 2019. Son entidades que priorizan básicamente el interés propio. Las revistas predadoras, las revistas y editoriales depredadoras son entidades que priorizan el interés propio a costa de la academia y se caracterizan por ofrecer información falsa o engañosa, desviarse de las mejores prácticas editoriales de publicación, la falta de transparencia o el uso de malas prácticas de captación agresivas e indiscriminadas de autores. Si ustedes quieren ver pues el artículo, ahí está el código QR para que le puedan tomar una fotografía o ir directamente al enlace del artículo. Si ustedes quieren escuchar algo más al respecto, les invito a que escuchen este podcast. Ese código QR los va a llevar al podcast y es una conversación muy interesante en la cual vamos a ver allí cómo estas revistas, la opinión de los participantes de ese podcast, nos cuentan de cómo las revistas y editoriales predadoras están perjudicando la, digamos, las buenas cosas que ha hecho la ciencia abierta del acceso y el acceso abierto. Entonces, los invito también, el podcast está en inglés, eso sí, y los invito a que los que quieran lo puedan escuchar. Ahora, esta gráfica yo creo que la van a ver en cualquier presentación que haya de revistas predadoras. Se hizo para un análisis del 2010 al 2014 nomás, pero por lo menos para ese periodo lo que se veía es que estaban en alza, que había cerca de 420.000 artículos relacionados a revistas predadoras, y que África y Asia componían el 76% de los documentos que estaban en esos listados. Se atribuye esto a un abuso del sistema de acceso abierto. ¿Por qué? Porque se utiliza el mismo mecanismo del acceso abierto para hacer caer a las personas en una trampa y que paguen un dinero en una editorial o una revista predadora que en realidad no va a hacer una publicación científica con el rigor que se merece. A las prácticas de evaluación de investigación, entonces, el famoso Publish or Perish, publique o perecerá, que todavía azota muchos de los modelos de evaluación institucionales y nacionales de la región y del mundo.
Entonces esto hace que las personas se fuercen a publicar como a como de lugar y ven una salida fácil en lo que les ofrecen estas revistas, caen en la trampa y pues ya no hay nada que hacer. Y por supuesto, esa presión de publicar, asociada a la anterior, la presión de publicar en revistas internacionales también eh, basadas en algunas prácticas de evaluación, pues ya eh, digamos que en el entorno actual no las consideramos o consideramos otras formas de hacer las cosas. Recuerde que tiene la sección de preguntas y respuestas para hacer sus preguntas. Entonces, ¿qué es predatory publishing o, eh, publicación predadora? El término fue acuñado por el señor Jeffrey Bill en el 2010. El señor Jeffrey Bill era un bibliotecario, ya se pensionó, de la biblioteca de su universidad y él decidió mirar las revistas y hacer una lista en la cual decía esta revista no es confiable por las razones que él quisiera. No eran unas razones pues que estuvieran protocolizadas. Él tomó esa iniciativa de hacer esa lista, construyó un sitio web eh, y entonces puso en esa lista algunos productos académicos que las editoriales eh, no eran predadoras o no coincidían con el concepto de predador y eso empezó a generar una cantidad de problemas porque empezaron las quejas de las revistas diciendo que ellos no tenían que ellos no eran predadoras, que sus números se explicaban por otro lado, en fin, eso complicó muchísimo la situación y la lista se cerró el 17 de enero del 2017. Eh, pues esa lista, no sé, el señor Bill se pensionó, no quiere saber nada más de esa lista porque le trajo un montón de problemas legales por algunas revistas consideraban que era calumnia y les estaba haciendo un daño. Entonces, eso generó una gran cantidad de problemas porque no había como un criterio específico que pudiera asociarse a una definición que también muy incipiente de lo que es una revista predadora. Eh, pero en general, una revista predadora, según este documento, aceptan artículos para su publicación, usualmente con pago de los autores, y no hacen el control, la revisión por pares prometidos. Entonces pueden ir cosas como, por ejemplo, el plagio o eh, trabajos sin aprobaciones éticas y quedar publicados o sencillamente información falsa. Entonces, es muy importante el proceso de revisión por pares porque evita que salgan cosas no confiables publicadas. Esto es con respecto a las revistas predadoras, pero es que no es la única forma de que lo engañen a uno. Las revistas predadoras llegan con mensajes diciéndole que uno es el gran investigador del universo, que ha sido escogido con el grandísimo honor de presentarse en la revista tal, que por favor mande su artículo este viernes y que por favor consigne los $50 a esta cuenta, más o menos. Esas son las invitaciones. Eh, pero hay otras formas, hay otras cosas que pasan. Por ejemplo, las revistas secuestradas o hijack journals. Estas revistas son revistas legítimas, ¿cierto? Y les crean un clon, un duplicado en un sitio web falso. Personas quienes se quieren aprovechar de los contenidos de una revista de acceso abierto. Recuerden ustedes que las revistas de acceso abierto, pues como su nombre lo indica, permiten descargar todos los PDFs. Entonces, estas revistas, estos secuestradores de revistas montan un portal web, descargan todos los artículos de una revista prestigiosa, se le roban un poco la imagen en algunos casos y montan estos sitios falsos para que la gente caiga en la trampa de mandar el dinero del costo de procesamiento por artículo de la PC a estas revistas que no son verdaderas.
Y también está todo lo que tiene que ver con el resto de publicación no ética. Entonces, por ejemplo, que el consejo editorial de la revista tiene la revista como el sitio de publicación para ellos, en donde publican lo que quieren, más o menos. Mm, o alta intensidad de artículos del mismo autor. Es muy poco probable que una revista tenga dos artículos del mismo autor en el mismo número. O cositación excesiva. Es decir, me cito, me cito y me cito y me cito todas las veces posibles de artículos de la misma revista o artículos míos en la misma revista. Eso son algunas de las prácticas no éticas que también tienen que ver con justamente el uso adecuado de las publicaciones. Repito, ¿qué he contribuido a que esto ocurra? Pues bueno, la política de Publish or Perish, que eso todavía existe en algunas instituciones y en algunos países. Entonces, su prestigio y su carrera depende, si es investigador, de qué tanto publique, solamente, sin contemplar otras cosas. La tecnología, hoy día es fácil crear un sitio web, eh, enviarle spam a miles de posibles autores y recibiendo pagos electrónicos. Usted monta un sitio web, se roba los papers de otras revistas de acceso abierto, manda miles o millones de mails a posibles autores para que publiquen la revista y les cobra 50, $25. Eh, los investigadores caen en la trampa y por eso funcionan esos sitios web falsos. La inexperiencia en el entorno en línea, no todo el mundo tiene experiencia en leer con cuidado las cosas que están en Internet o no tienen conocimientos especializados de cómo seguir un enlace o cómo distinguir falsos factores de impacto u otras cosas que hacen que uno caiga en esas trampas. Y por supuesto, lo que les mencionaba, la explotación del acceso abierto, en donde las instituciones latinoamericanas generan revistas, por ejemplo, sin pago. La mayoría, como el 99% de las revistas latinoamericanas, no tienen ningún pago por APCs, pero hay otras que sí, entonces se aprovechan de esto para poner unos valores que comparados con los APCs de verdad, pues son muy bajos, pero la verdad es que están estafando. Entonces, ¿qué presenta una revista predadora? Información falsa o engañosa. Son falsos factores de impacto, unos factores de impacto que no existen, direcciones incorrectas, falsas representaciones del consejo editorial, a veces ponen fotografías de librerías de publicidad y se inventan los nombres, falsas animaciones, afirmaciones sobre indexación, entonces dicen que están indexados en un lado o en el otro y mentiras, la pertenencia a asociaciones y también mentiras sobre el proceso de revisión por pares. Entonces, esto es importante para que ustedes cuando vayan a una revista, cuando vayan a tomar la decisión de publicar una revista, pues miren si de verdad, si le dice que está indexado, por ejemplo, en Scopus, pues que usted pueda entrar a Scopus y revisar si eso es cierto. O si le dice que está indexado en Web of Science, pues usted puede entrar a Web of Science y mirar si eso es cierto. O bueno, que pertenece a tal o cual asociación o lo que sea. Lo otro es la distorsión de las mejores prácticas editoriales, que tiene que ver con que la página web se ve poco profesional, se ve chambona, hecha como a mano, con errores de ortografía, puede tener errores gramaticales o de texto. También esas cosas deben levantar alertas para uno no caer en la trampa. Lo otro es la falta de transparencia. Hay poca o ninguna información sobre la forma en que se llega a las decisiones editoriales, cómo se reciben los pagos, por ejemplo, cómo es la revisión por pares. No hay ninguna información de contacto que uno pueda verificar. No se habla sobre los detalles del gasto de procesamiento por artículo, etcétera, etcétera. O no es verificable, ¿no? La información no es verificable, entonces, pues, es mejor no apostarle a esa revista. Y la otra es solicitud agresiva e indiscriminada, que es lo que les mencionaba.
muchas envían correos electrónicos repetidos, con tonos halagadorcísimos, y pues eso usualmente no ocurre con las revistas. Ahora, ¿cómo ingresa una revista Scopus? ¿Cómo es ese proceso de indización? ¿Por qué les hablo de esto? Porque eh, las revistas tienen que pasar por un proceso de verificación para poder entrar en Scopus, de forma tal que es poco probable que usted vaya a encontrar una revista predadora en estas listas. Pero ya les voy a contar algunos matices de esto. Lo que quiero que sepan es que cuando una revista quiere presentarse en Scopus, ¿cierto? Más o menos el 67% son rechazados por no cumplir unos criterios básicos de indexación que tienen que ver con la calidad de la página web y otras cosas. Pero si esa revista, ese 33%, pasa los criterios básicos, se va a una revisión de fondo del CCAB. Y de esas 33%, de ese 33% que pasó los criterios básicos, esas, el 48% son aceptados en Scopus. Es decir, que más o menos la mitad de los que pasan los criterios de indexación tienen la probabilidad de o van a ser indexados en Scopus. Entonces, si lo vemos como una especie de túnel de embudo, eh, de 3.500 títulos que participaron en el proceso de indexación, 33 encontraron los criterios mínimos y de esas 1.100 y pico fueron revisadas por el comité y más o menos 500 algo fueron aceptadas en Scopus. Esa es, digamos, la ruta de aceptación. Que el proceso de selección de revistas debe cumplir unos criterios. Las revistas tienen que tener revisión por pares, tienen que tener los resúmenes en inglés, porque Scopus no tiene el texto completo. Usted en Scopus no va a encontrar el PDF ni descargue aquí el PDF. En Scopus usted encuentra el enlace para que vaya a la revista en donde está el artículo. Scopus no tiene documentos. Scopus tiene los metadatos, los datos de los datos eh, en sus registros, como por ejemplo, ¿cuál? Por ejemplo, los resúmenes. Los resúmenes, a cualquier revista que vaya a ser indexada en Scopus se le pide por favor que no importa el idioma en el que esté el artículo, puede estar en quechua, en nahuatl, en español, en francés, en ruso, en lo que sea, tiene que tener el resumen traducido al inglés. ¿Para qué? Para que las personas cuando busquen por idioma inglés, lo siento, es el idioma que se acordó universalmente o de forma tácita, es el idioma que se ha posicionado para los temas de investigación. Antes, en la Edad Media era el latín, los eruditos hablaban latín, los tiempos cambian y esos resúmenes en todo caso tienen que estar. Tiene que tener por lo menos 2 años de edad esa revista, tener una muy clara declaración de ética que nos va a decir, bueno, ya les muestro, y la lista de referencias en alfabeto romano, eso era obligatorísimo antes, hoy ya no tanto. Entonces la política, basado en esos criterios se generaron 14 criterios de selección cuantitativos y cualitativos que se calificaron, que se agruparon en 5 categorías que son las que ustedes ven ahí. Que una es la política de la revista, la otra es la calidad del contenido, la otra es la trayectoria de la revista, la otra es la regularidad y la otra la disponibilidad en línea. Eh, entonces, esto es importante que ustedes lo tengan claro. Entonces, ¿por qué el proceso de selección de Scopus elimina las revistas con características de depredadoras? Primero, porque los miembros del comité editorial se verifican, tienen que ser verificados y tienen que ser reconocidos y ser personas transparentes. Entonces, cuando uno ve el listado del comité editorial, ahí puede inferir si es una revista que es seria o que tiene ese carácter y no otro. Autor y la responsabilidad del autor. Entonces, puede participar en la revisión por pares únicos y adoptar pues esos buenos estándares. El proceso mismo de revisión por pares
está sujeto a muchas revisiones, que no haya conflicto de intereses, que sea verídico, que sea verdadero. Entonces, esto hace que las revistas que ingresan, por lo menos, pues no tengan esas malas prácticas. La ética de publicación, que tienen que manifestar diferentes, con todas las medidas para prevenir las malas prácticas y procedimientos, y usted como autor puede saber qué hacer en el momento en que usted detecte una mala práctica en la revista, por ejemplo, que el revisor no fue lo suficientemente estricto, ahí tiene que haber un protocolo para que usted se queje, o que fue demasiado estricto y no lo quiere dejar publicar y no tiene razones, eso también tiene un curso de discusión editorial. Por supuesto, lo que tiene que ver con derechos de autor y el acceso, entonces tienen que ser licencias que sean claras, que estén disponibles y que no sean mentirosas. Verificar que los contenidos que están en ese portal, pues sí son del origino, del que los originó. Eh, Se hace archivo de esos archivos, de esos documentos. Se ve quién es el dueño, se le atribuye una propiedad, se tiene información del sitio web de la revista, cuál es el calendario de publicación, y esto es muy estricto, debe ser muy estricto, y por supuesto el nombre de la revista. Pero así como una revista entra a Scopus, también puede salir. ¿Cómo puede salir una revista de Scopus? Eso se llama el proceso de reevaluación. En este momento, en Scopus, por ejemplo, hay cerca de 52.000 revistas indexadas, 52.000 están indexadas en Scopus. De esas activas hay 27.000. La diferencia entre 52 y 27 es las revistas que han sido reevaluadas, han sido cesadas su indexación por algunas de las razones que les voy a mostrar ahora. Ese proceso de reevaluación es un proceso que se institucionalizó hace más bien poco tiempo y nos genera 4 formas de identificar una revista que podría estar cumpliendo con alguna de las malas prácticas, no solo depredadoras, sino de prácticas éticas o cualquier otro tipo de malas prácticas eh, que haga que no merezcan seguir en el índice, pues porque no nos van a dar confianza sobre las publicaciones que están allí. Entonces, la primera causa es que tiene bajo rendimiento. No, ya no cumple con las métricas de referencias para revistas, y esas métricas se comparan con las métricas de revistas de la misma área. Entonces, esos indicadores los desarrolló el CSAB y con el equipo de Scopus se monitorean en conjunto. La segunda, que que las normas de publicación en algún momento vea uno que no se están cumpliendo, y o que haya quejas formales de esa revista. El tercero es que la revista muestre un comportamiento atípico, que ya no es lo que era antes, sino que cambió y cómo cambió. Eso, eso también es importante. Y pues hay un proceso que se llama de curación continua, que son comentarios del CCAB con respecto a un título en específico. Mm, Entonces, volviendo a esto un poquito más operativo, cuando se detecta alguna de esas 4 causas, que son 3 en realidad: identificación de bajo rendimiento, ¿cierto? Y criterios respecto a los criterios de referencia para su área. Cuando la retroalimentación directa, es decir, usted denuncia que una revista puede ser predadora o no tiene buenas prácticas, ¿cierto? O el comité también, o el comité CSAB, por eso están el 2 y el 4 allí. O porque Radar, que es un algoritmo, un robot, eh, identifica cosas que no están bien. Se le pone una banderita roja, por eso está ahí la banderita roja. Se le pone una banderita roja a esa revista. Quiere decir que entra en el proceso de revisión, de reevaluación, eh, y el contenido de selección al final de ese proceso, pues dirá si la revista continúa o no.
Eh, ese proceso de revisión está liderado por el CCAB y empieza un proceso de curación de esos contenidos en Scopus para poder entender qué es lo que ocurre. Entonces miremos las métricas que tienen Scopus definidas para comparar las revistas y mirar el bajo rendimiento y poder ponerles una banderita roja si es necesario para el proceso de revaluación. Entonces, yo dejé las métricas con el nombre en inglés por si ustedes las quieren buscar, las encuentren fácilmente. Eh, pero la definición sí está en castellano, en español. Ah, yo estoy hablando es que el espacio de preguntas y respuestas, pues no está. Entonces, si tienen preguntas, por favor vayan dejándolas en el chat. En el chat pueden escribir sus preguntas. Si tienen preguntas, claro. Espero que sí. Aprovechen estos espacios que son pues para la construcción de todo el mundo. Uno a veces cree que su pregunta es tonta y nunca hay una pregunta tonta. Siempre esa pregunta le va a ayudar a alguien, incluso a nosotros mismos, y además sus preguntas nos alimentan para poder saber cuáles son las necesidades que hay y poder generar más charlas de este tipo para todos ustedes. Entonces, la primera es la tasa de autocitas. Cuando una revista tiene más del 200%, o sea, dos veces más autocitas en comparación con las revistas de su misma área, se le pone banderita roja. La tasa total de citación. Si la revista recibió la mitad de las citas en comparación con otras revistas de su especialidad, banderita roja. El site-score. Si la revista tiene una puntuación del site-score igual o inferior a la mitad del site-score, banderita roja. Todo esto es comparado con revistas de su misma especialidad. El número de artículos. Entonces, si la revista produjo la mitad o menos de la mitad de los artículos en comparación con revistas pares, se va a proceso de revaluación, banderita. El número de clics en Scopus a que lo lleven al artículo completo. Entonces, como yo les mencionaba, Scopus no tiene los artículos completos, los tiene la revista. Y entonces desde Scopus usted pica ese enlace, esa liga, y lo debe llevar a la revista. Si esos clics sobre el enlace para ir al artículo completo están por debajo de la mitad de las revistas pares, banderita roja. Y el uso de los resúmenes. Entonces, si ese uso de resúmenes está por debajo de la mitad o menos, va a parar a revaluación. Entonces, ¿cómo hace usted para denunciar a una revista? Ahí está el correo electrónico reevaluation@scopus.com. Usted notifica si hay una revista con comportamientos sospechosos, tiene que escribirlo en inglés e incluir alguna evidencia que sustente lo que usted está diciendo. Me pregunta Claudia Contreras, antes de la revolución de las TIC, ¿existían las revistas depredadoras? Antes de la revolución de las TIC. Esto me imagino que cuando estamos hablando de las revistas análogas, cuando solo eran en papel, no, no existían, porque tampoco existían el Open Access, tampoco existía el acceso abierto. Antes de 1996 no había, 96 es que estamos hablando de la era digital, no existían revistas de acceso abierto. La primera editorial de acceso abierto fue PLOS en el 2000. Entonces, el modelo siempre había sido de suscripción. Es decir, usted tenía que pagar por leer los artículos, por suscribirse a la revista, y si usted quería publicar, pues sencillamente enviaba el artículo, no le tocaba pagar ninguna PC, que es el modelo que se basan las revistas depredadoras para estafar a las personas.
Entonces, la respuesta es no, Claudia. Gracias por esa pregunta muy bonita, nunca me la habían hecho. Un poquito de historia de las publicaciones. El otro mecanismo es radar. Radar es un robot, es un algoritmo que está monitoreando el comportamiento de publicación de las revistas y genera señales de alerta. Entonces, radar es como un robot que va navegando por las revistas, por las métricas de las revistas y poniendo banderitas donde encuentra alguna cosa sospechosa. Radar está revisando cerca de 200 parámetros diferentes todo el tiempo. Aquí solamente voy a traer un ejemplo con unos parámetros muy sencillos, muy elementales para entender más o menos cómo funciona. Y más o menos cómo funciona, pues por ejemplo, que tiene un rendimiento atípico. ¿Qué quiere decir eso? En una revista en el 2011, del país uno publicaban 45 personas y del país 3 publicaban 2 personas. Después, en el 2014, del país 3 publican 900 personas y el país uno, que era el que más publicaban, pues 6. Entonces, ahí hay un cambio en el comportamiento que hace que Radar genere una alerta. Eh, Miremos este otro ejemplo, ¿no? Entonces, la revista va con varios años, ¿no? 2011, 2012, 2013, 2014, con un número más o menos igual de publicaciones y de pronto, ¡pum!, se disparó. Y en 3 años tiene un gran número de revistas. Eso genera alertas y el radar las va consignando. Entonces, por ejemplo, fíjese la distribución en el 2011 de las nacionalidades, digamos, de los autores, y acá al final, cómo se ve esa nacionalidad. Entonces, las revistas que entran en ese proceso, pues por supuesto que les avisan y ellos tienen que demostrar qué fue lo que ocurrió. Para que ustedes se hagan una idea de cómo son los resultados de estos procesos, pues miren, del 2016 al 2020, 990 títulos entraron en proceso de revaluación. En rosadito van a ver cuántos se descontinuaron y en verdecito cuántos continúan. Entonces, por el tercero, por radar, 119 fueron identificados. De esos pasaron 54, más o menos el 55%. Adiós, amigo. De métricas, entonces, 332, muchísimas, muchísimas más que con radar. 167 y 165 se quedan, más 50% descontinuados. Y en el mecanismo 2 y 4, que es más o menos el mismo, solo que este lo hace el CCAB y este lo hacemos nosotros en la comunidad, el 67% fueron descontinuados y en el otro sí, solamente el 16%. Entonces, así funcionan estas métricas. Y después de que, como les mencionaba, la revista ha sido etiquetada, entra en ese proceso. Entonces, el primer año, la revista se le va a analizar el comportamiento, se etiquetan. El segundo año se hace un análisis del rendimiento de la revista, se mira si continúa o no continúa con las mismas prácticas y en el segundo año, si la revista tiene un rendimiento inferior o el mismo comportamiento raro 2 años consecutivos, entonces se evalúa el título, pasa al comité y el comité con la evidencia encontrada decide si la revista deja de ser indexada, cesa su indexación o continúa, o incluso en algunos casos de prácticas que tienen que ver con la ética, la revista puede se le pueden incluso quitar los documentos que ya han sido previamente indexados en Scopus. Puede ser toda la revista que salga o puede ser, alguna parte.
Ah, aquí me pregunta Claudia Mendoza, otra Claudia. ¿Puede aclarar otra vez lo del site-score? No me queda claro el indicador como identificador de revista depredadora. No, Claudia, el indicador no es de revista depredadora. Sitescore no identifica revistas depredadoras. Identificar revistas depredadoras es una cosa supremamente complicada porque no tiene que ver solo con una métrica. Una revista depredadora tiene comportamientos que no son éticos y para eso hay que recoger evidencia de muchos lados. Lo que hace Scopus con el Sitescore no es para identificar revistas depredadoras, sino para identificar bajo desempeño o malas prácticas editoriales. Y muchísimas gracias por la pregunta, Claudia, porque eso me permite aclarar ese tema muy puntualmente. Entonces, una de las métricas con el Sitescore es si el valor del Sitescore está por debajo de la mitad de las revistas de la misma área. Entonces, si el promedio de las revistas de educación, el Sitescore es 4.5 y su revista es 1, va a ser etiquetada eh, para entrar en el proceso de revaluación, por ejemplo. Espero haber aclarado la pregunta. Entonces, ¿cómo hago yo para saber qué revistas han sido descontinuadas de Scopus? Esto no quiere decir que sean predadoras, porque ahí hay otras cosas. El comportamiento predador es aquella que estafa a los investigadores, pero es que puede haber otras prácticas, ya lo mencionamos, puede ser que no sea ética, puede ser otra cantidad de cosas. Entonces, en Scopus no se habla de revistas predadoras porque es muy difícil poder poner esa etiqueta a alguien. Eso es muy complicado. Eso es como si usted le dice al vecino que usted es un promiscuo. Para usted hacer esa afirmación tiene que tener algunas pruebas y va a ser muy difícil poder demostrar eso y se puede ganar usted una demanda por injuria o calumnia. Entonces, lo que hace Scopus es, mira, con unas métricas muy bien establecidas, muy claras, muy concretas, que son las que hemos visto, se generan unos umbrales para tomar decisiones de si continúa o no. Eh, y entonces, esas revistas descontinuadas pues no necesariamente son predadoras, pero son revistas que no tienen los criterios de calidad que requiere Scopus para estar allí. En todo caso, ustedes pueden tener ese listado de revistas descontinuadas de Scopus. Ahí está el código QR con el cual ustedes pueden acceder al archivo. Ese archivo se actualiza con periodicidad y ustedes van a poder tener esa claridad. Bueno, ¿y qué ocurre con las revistas que se ha tomado la decisión de suspenderlas? Entonces, cuando ya se toma la decisión, Scopus le informa al editor. No se añade, se deja de añadir contenido nuevo a Scopus y el contenido que ya está indexado se mantiene por una cuestión de registro científico y mirar las citaciones, etcétera, que no se vayan a perder y garantizar la estabilidad y coherencia en los datos de investigación y los análisis que se hacen a partir de esos datos. Como les mencionaba, en casos excepcionales, pues la revista totalmente es eliminada del índice. Ahí tienen otra vez un enlace para que puedan ver dónde está. Bueno, para más detalles sobre la curación y revaluación de revistas, ustedes pueden ir a estos sitios si quieren aprender más sobre cómo se indexa, cómo se cura en una base de datos de editorial o cómo eh, es el proceso de revaluación, pues los invito a que revisen esas páginas web. Ahora, no pensemos en negativo, no pensemos en si la revista es predadora o no, eso va a ser muy difícil. Más bien busquemos revistas que sean confiables. Entonces yo puedo, no es mirar cuáles revistas son perversas, sino miremos más bien cuáles son las revistas que son confiables y con esas revistas confiables tomo la decisión de dónde voy a publicar. A partir de que, Miriam me pregunta que a partir de qué número se considera bajo rendimiento, de la mitad del área, de la mitad del promedio del área.
las revistas están en diferentes áreas de investigación, Miriam. Entonces, por ejemplo, educación puede ser un número X, no me atrevo a decirlo porque no sé, pero digamos que que en educación, solo por hacer un ejemplo, el promedio del SAT-score es 4 y en física de altas energías el promedio es 200. Entonces, para la revista de física de altas energías, si tiene 50, pues va a ser revaluada. Y en la revista de educación, si tiene 50, pues no va a ser revaluada, pero sí tiene que ser por debajo de la mitad. Entonces, depende del área, Miriam. Entonces, bueno, quiero contarles que Scopus tiene una cobertura más amplia que Web of Science y entonces eso le permite a usted confiar en la información que está en Scopus. WOS cuenta con 21.900 títulos en la Core Collection, ¿cierto? Y eso tiene otras eh, eh, digamos, colecciones. La del Science Citation Index, que es el SCIE, el Social Science Citation Index, y bueno, y otros que tienen ellos, mientras acuérdense en Scopus solamente hay uno. Entonces, el solapamiento de esas 21.900 revistas que están en la Core Collection de WOS, el 99% están en WOS y en Scopus, ¿ok? Para las otras es cerca del 68%. Entonces, eh, pues bueno, esto es para contarles que hay otros sistemas de información que también tienen revistas y cada uno tiene su sistema de ver cómo se indexan o no. Yo ya les conté el de Scopus porque es el que yo les puedo contar porque es el que conozco. Eh, esta cosa quedó repetida. Entonces, la comparación es más o menos esta. Entonces, Web Science está dividido en colecciones. Ustedes van a poder ver ahí que Scopus es una sola de 42.700 y ustedes van a ver ahí que el sobrelapamiento de los títulos, dependiendo de la colección, es diferente. ¿Ok? Los números en rojo son de los títulos únicos en Web of Science y los azules son títulos únicos en Scopus, es decir, no están en Scopus y Web of Science, sino solamente en Scopus. Que perdón, en WOS. Y en verde, el sobrelapamiento entre las diferentes bases de datos. Bueno, entonces, ¿yo cómo hago para mirar esa lista? Primero, Scopus tiene una sección que se llama Sources, fuentes. Ahí están todos los títulos de revistas y de publicaciones seriadas, conferencias y otras cosas. Esta dirección es la dirección con la cual usted llega ahí a ese módulo específicamente. Esta dirección es de acceso libre, es de acceso abierto, es decir, usted no necesita tener una suscripción a Scopus para poder verificar las revistas. Entonces eso es muy importante que todos lo sepan, porque independientemente si tienen suscripción a Scopus o no, van a poder ver el listado de revistas. Y en ese listado de revistas usted puede buscar por título, por área, por ISSN, por una cantidad de criterios diferentes. Cuando yo hice estos slides había 42.000 revistas indexadas. Ahora ya sabemos que son 42.000. El código QR de arriba los lleva a esa URL. Bien, entonces, ¿yo cómo puedo buscar? Puedo buscar por el área, por el título, por el editor, por el ISSN. Si voy a buscar por el área, yo tengo las áreas de clasificación de Scopus del conocimiento, que son 200 y pico áreas, pero también puedo empezar a escribir el nombre del área, por ejemplo, ciencia de alimentos, y ahí me van a salir el listado de todas las revistas de esa área. También puedo filtrar por cuartiles. ¿Qué es un cuartil? Un cuartil es una medida estadística que me va a organizar un listado ordenado, un ranking, en este caso de revistas. Lo va a ordenar
de acuerdo a cuáles son los valores de esa distribución estadística. Entonces, eso es una medida estadística en la cual se toma el valor más alto del ranking, el valor más bajo del ranking, se divide en cuatro eh, y pues las revistas que están entre esos rangos van a estar en esos cuartiles. Entonces usted puede buscar esos cuartiles. Esos cuartiles son cuartiles de SiteScore. La medida que está en Scopus de cuartiles es de SiteScore, no es de Chimago, es de SiteScore. Eso es muy importante también que usted lo sepa. Entonces miremos aquí un ejemplo. Estas son 361 revistas. Ustedes ven aquí cómo están ordenadas, cómo está ordenado el SiteScore. Entonces la más alta tiene 22.38, la siguiente 15.62 y la séptima tiene 7.85. Entonces ustedes van a poder ver cómo está posicionada. Entonces fíjense ustedes acá que el cuartil el percentil 99, que es parte del cuartil 1, porque aquí lo vamos en percentiles, el percentil 99, que es el 1% más alto, está entre valores entre el 22.38 y el 7 de SiteScore. Usted puede tener un valor de SiteScore, va a estar en el cuartil 1. Puede tener un valor de 22, va a estar en el cuartil 1. Eso es lo que ocurre acá. Y bueno, entonces utilicen esta herramienta para poder identificar revistas que ustedes tengan mayor certeza de que no va a ser una revista predadora. Para eso tienen esta herramienta. Espero que la utilicen muy bien. Y agradecerles su presencia el día de hoy. No sé si haya otra pregunta. Tenemos tal vez un minuto, un par de minutos para contestar preguntas. Si no, pues nos despedimos. Vamos a dar un tiempito más prudente. Terminamos esta sesión con 45 personas, agradeciéndoles a todos su deferencia por haber participado en esta sesión. Muchísimas gracias, que estén muy bien, que tengan buena tarde, que coman muy bien.